Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Es una alegría poder encontrarte en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Como cada vez que tenemos un ratito en la semana, aprovechamos para compartirte algún videíto, alguna reflexión con respecto a nuestro estudio de Marcos capítulo 16 en esta semana. Quedamos en la última parte del video anterior, los versículos 1 al 8 en las mujeres que fueron a ver el sepulcro vacío de Cristo. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de los versículos 9 hasta el 20. Mira, el material complementario, en el libro complementario, vas a encontrar muchos argumentos a favor de que el libro de Marcos termina o cierra su escritura en el versículo 8, y también vas a encontrar argumentos que se muestran en las demás porciones del Nuevo Testamento, que puede ser que la extensión también sea de los versículos 9 hasta el 20. La decisión depende de cada lector, más allá de una postura personal. Creo que es importante de que tú la definas, de que tú puedas tener tu propia perspectiva, y el autor del libro complementario habla desde un punto de vista a favor de un final abierto que culmina en el versículo 8, pero también da argumentos sólidos donde todos los versículos de Marcos 16, 9 al 20 se basan o tocan o tienen su vinculación en otras porciones del Nuevo Testamento. O sea, por más de que los códices, los manuscritos más antiguos que tengamos, que es el Sinaítico y el Vaticano del siglo IV, por más de que sean los más fidedignos, por así decirlo, los más cercanos que tenemos a los apóstoles, no quiere decir de que esté incorrecto. Quiere decir de que uno puede tener ambas posiciones, y nosotros debemos respetar cada posición bíblica de cada hermano de iglesia, porque no es un asunto doctrinal que está aquí en medio, sino que las ideas que se comparten en los versículos 9 al 20, obviamente que tienen su refuerzo y su conexión, su vinculación en otras partes del Nuevo Testamento. Así que ojalá lleves tus ideas, tus argumentos. Estos son aspectos un poquito más teológicos, más técnicos, pero no por ello uno deja de estudiarlos o de tenerlos en cuenta, sino que es una oportunidad para poder tomar una postura y ayudar quizá al hermano que está en duda, que tiene incertidumbre o que escuchó algo de esto y no sabe cómo tomarlo. Hay muchos comentarios al respecto y puedes enriquecerte obviamente con ello. Nosotros vamos a estudiar Marcos 16, 9 al 20, y vamos a estar hablando de los aspectos centrales de estos versículos. Así que vamos a orar y vamos a iniciar. Querido Señor Jesús, muchísimas gracias por regalarnos la hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Por favor, te suplicamos que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, que podamos comprender, que podamos profundizar, ampliar este estudio, y que por favor desechemos la incredulidad de nuestra vida, que podamos aceptar la responsabilidad de transmitir el Evangelio que tú nos has invitado a hacerlo, y que podamos confiar en el poder, en la compañía del Señor Jesús, del Espíritu Santo, y la certeza de que el reino de Cristo está avanzando. Pedimos por nuestros oyentes que seas con ellos, que bendiga sus vidas, sus familias, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una línea conductora en Marcos capítulo 16, y es los peligros y la forma de evitar la incredulidad. Si nosotros hablamos un poquito de la incredulidad es, o vamos a hablar de la credulidad, o sea, ser crédulo, creer en Dios, se basa obviamente en la fe, pero también hay evidencias, o sea, hay
muestras, rastros, vestigios que se corroboran en la vida de fe. Dios permite la evidencia, permite estos acontecimientos concretos, muy claros, visibles, para confirmar nuestra fe. Pero la fe es estar seguro de algo que se me promete. Es estar seguro de que yo escucho la voz de Dios por medio de su escritura, más allá de que yo no lo vea. O sea, la fe se conecta con la evidencia, pero no es la base de ella. La base de la fe es un escrito está, pese a que yo no vea, no pueda palpar o no tenga un acontecimiento concreto. El apóstol Pablo presenta a Moisés de esta forma, ¿no? Se mantuvo firme, leal, como viendo al invisible. Es un tanto contradictorio. ¿Cómo se ve al que no se ve? O cómo se percibe al que no es materializado en nuestros sentidos. Bueno, justamente porque hay un vínculo entre la evidencia y la fe, pero no necesariamente la fe siempre va a depender de la evidencia, sino que la base de la fe es un escrito está. La credulidad, o sea, el aceptar por fe lo que Dios dice en su palabra, es la aceptación en el corazón de lo que se me ha estado entregando a mí. Es una conexión interna, muy íntima, muy personal, que involucra la voluntad y la entrega del corazón del ser humano. La incredulidad es que el mensaje de Dios me llega a mí. O sea, de alguna u otra forma yo me vinculo con el mensaje de Dios. Tengo evidencias. O sea, hay aspectos concretos, materializados en la vida espiritual o en mi esquema espiritual, e igualmente yo cierro mi corazón. Debe desarrollarse una aceptación de la evidencia en la cual se sustenta la fe. Esto es importante, porque hay personas que, como basan su fe en la evidencia, son incrédulos cuando no hay evidencia. O sea, la fe de ellos sí o sí depende de que haya una manifestación milagrosa, concreta y palpable. Dios jamás obligará al ser humano o forzará al ser humano para que crean en contra de su propia voluntad, porque Dios es un caballero, como siempre lo decimos. Dios respetará tu elección personal. En Marcos 16 se ve la acción interna de cerrar el corazón en más de una oportunidad. Los personajes que se describen aquí en Marcos 16, hay 3 escenas y la cuarta aparece Cristo. En cada una de estas escenas, la preocupación de Dios es que las personas que escuchan de que Jesús ha resucitado puedan desarrollar su fe por medio de la evidencia. Personas que se encontraron con Cristo y es la evidencia viviente esa persona. Esa persona es la materialización de la evidencia que Dios quiso emplear para que las personas que estuvieran a su alrededor creyeran y aceptaran la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Fíjate que la primera escena está en el versículo 9. Jesús se presenta a María Magdalena. Esto lo vemos en Juan capítulo 20. María Magdalena fue la primera que se encontró con el Señor Jesús. Se cree que más o menos María Magdalena fue entre las 4 y media al sepulcro cuando estaba aclarando que en Palestina aproximadamente amanece a las 5 y media, en la época del año que estamos hablando,
y ella llegó un poquito antes de que estuviera amaneciendo, porque un esclavo, antes de que salga el sol, el planeta se vuelve más claro. Hay una claridad antes de que el sol empiece a alumbrar, porque es la claridad que precede a la ascensión o la llegada de los rayos solares. La segunda escena está en Marcos 16:1. Las mujeres que fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía y el ángel les habló. Lo que estudiamos en el video anterior. Ellas reciben la orden de predicar, pero ellas se las esconden. Se esconden el mensaje evangélico por temor. Fíjate que la tercera escena está en los versículos 12 y 13. Dice Marcos: no sabemos si hay correlación entre estos dos testigos y los dos testigos que fueron caminando a Emaús, que uno de ellos sabemos el nombre, que es Cleofas, del otro desconocemos el nombre. No sabemos, porque en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo habla de unas 500 personas. Por ahí había muchos discípulos más de Cristo. Inclusive se abarajan dos nombres más ante la ausencia de Judas en Hechos capítulo 1. Por lo tanto, seguramente hay más discípulos que estuvieron en todo el ministerio de Cristo. Pero sí sabemos de que tanto los del camino de Emaús, Lucas 24, así también como estos dos de los versículos 12 y 13, primeramente no creían, pero Jesús se manifestó a ellos de una forma particular. Nosotros sabemos por la Biblia que el cuerpo de Cristo cambió su aspecto material. Él en un momento ascendió al cielo y descendió al cielo. Él entró en una puerta y salió de esa puerta sin necesidad de que se abra y se cierra. Pero también comió comida. O sea, el sistema digestivo del Señor Jesús se conservó al menos en cierto aspecto luego de su resurrección. Por lo tanto, nosotros sabemos de que el aspecto material de Cristo cambió. Por eso dice el versículo 12, se apareció de otra forma a estos hombres. Jesús se manifestó, se reveló y finalmente estos hombres creyeron. Y fueron a dar la noticia a los discípulos. Y en esta tercera escena los apóstoles no creyeron igualmente. Finalmente dice la Biblia en el versículo 14 que apareció Jesús. Y nos da el secreto, el versículo 14, para evitar la incredulidad. Mira, querido amigo, si tú predicas la Biblia, si tú eres un instructor bíblico, si tú eres alguien que enseña la palabra, acá está la clave. Tienes que trabajar en tus estudiantes. Primeramente, en mostrarles la clave para evitar caer en la incredulidad. Y luego vamos a estar viendo cuáles son las claves para evitar la incredulidad, pero obviamente acompañar de oración cada nombre, ¿no? Pero fíjate que el texto habla de que el ser humano sí o sí necesita creer en algo. Lo que hace la palabra de Dios es corregir ese tipo de creencia, la calidad de los argumentos, de las doctrinas que uno cree, que uno abraza. El ser humano fue creado para adorar, dice la Biblia, allí en Isaías 43. O sea, el ser humano fue creado con un espacio que tiene la forma de Dios, que tiene el lugar exacto de la persona de Dios. El ser humano que no desea desarrollar la presencia de Dios en su vida, que decide ser incrédulo, tiene que sí o sí creer en algo más. El ser humano tiene que creer en el ateísmo, alguien que se considera ateo. El ser humano tiene que creer en una imagen, en alguna gruta. El ser humano tiene que creer en algún manto sagrado, en algún tipo de ritual, porque el ser humano es un creyente por naturaleza. El ser humano sin la Biblia es un creyente perdido, desorientado. El ser humano precisa encontrar
a su Creador. El recibir el mensaje evangélico y rechazarlo, la incredulidad, provocará ciertas cosas. Los efectos de la incredulidad son tremendos. ¿Cuáles son algunos de los efectos que nos muestra el capítulo? Bueno, primeramente la gente que desecha la presencia de Dios en su vida siente miedo, versículo 6, también siente espanto, versículo 8, siente miedo, versículo 8, y también dice la Biblia en el versículo 10, la gente llora y siente tristeza. O sea, la incredulidad provoca un estado emocional desfavorable, porque el confiar en la promesa de Dios, el confiar de que Dios guía a este mundo, que Dios conduce este mundo, el manejar la profecía, el conocer la persona de Cristo, te cambia tu existencia en esta vida. Tenemos que cuidarnos de que la incredulidad haga una especie de obstáculo, una especie de barrera para con el avance de la obra de Dios. Cuando el mensaje llega a mi vida y yo le digo, mira, no gracias, el mensaje del Evangelio se traba ahí, porque cada ser humano es libre de elegir. No debemos ser como Tomás, que dijo allí en Juan 20:25, de ninguna manera creeré. Poner condiciones, reclamar evidencias. Cuídate de no tener una fe incrédula, valga el juego de palabras, ¿no? O tener una fe basada en una evidencia errónea o exagerada o dependiente de esa evidencia. No, si no hay fe, como dijo Tomás, si no hay evidencia, no creo, como dijo Tomás. Hay que cuidarnos de esto, porque Dios dice en su palabra que a todos los que lo reciben por fe y creen en su nombre, hace algo. Dice, hay una bendición especial. Felices los que no vieron y creyeron. Felices aquellos que creen igualmente aunque no tengan la evidencia. Bienaventurados aquellos que están limitados sensorialmente, pero que a pesar de que están limitados sensorialmente, confían en que Dios existe y es real. Juan 20:29. La solución para la incredulidad es conocer a Jesús, es conocer la profecía bíblica, es confiar en un escrito está. Tienes que retener la palabra en tu mente, porque de lo contrario se va a malinterpretar el presente y el futuro espiritual de tu vida y de este mundo. Hay una cita muy interesante allí en la parte de el auxiliar para maestro de esta lección, que dice de esta forma: razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser en la humanidad. Su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres había sido engañosa. Les había impedido comprender correctamente su descenso de la posición más sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. La profecía te orienta. Por eso la profecía no es simplemente saber el futuro. La profecía me ayuda a entender cómo Dios guió el pasado. Allí en Lucas 24 dice que le dio una clase magistral, pasando por la Torá, pasando por los salmos y por los profetas. Qué lindo hubiera sido escuchar esa clase de teología, ¿no? Pero podemos hacer un rastreo, buscar a Jesús en la Torá, buscar a Jesús en los salmos, en los libros poéticos, y buscar a Jesús en los proféticos.
Isaías, Jeremías, Ageo, Amós. Buscar en los profetas al Señor Jesús. La profecía me orienta en cómo el plan de salvación se llevó a cabo a medida que el tiempo bíblico fue pasando. La profecía tiene justamente esta función. Jesús, hay un aspecto en la incredulidad de Dios divino, pero hay un aspecto también humano. Jesús te acompaña, Jesús te enseña, Jesús se manifiesta a ti. Dios quiere que tengas y que aprendamos a tener una relación con Cristo. Tenemos que conocer las profecías bíblicas, tenemos que vivir de forma concreta como respuesta a las mismas. Tenemos que dejar que la profecía me influya. Tengo que conocer a Cristo. Es cierto, eso es lo divino. Jesús llega a tu vida y se acerca de una u otra forma, pero también hay un aspecto humano. Jesús dice allí el versículo 14, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. El ser humano es el que elige. Hay un aspecto también humano allí. Dios, el aspecto divino, está allí presente. Dios te obsequia evidencia, Dios te ayuda a crecer en la fe, Jesús está cerca nuestro por medio del Espíritu Santo en este tiempo. Jesús quiere que crezcas, que lo conozcas, que sepas de la profecía bíblica, de dónde venimos, por qué estamos acá, hacia dónde vamos. Pero también hay un aspecto humano. El ser humano debe luchar para no cerrar su corazón. Porque el ser humano puede tener toda la evidencia, pero puede negarse a creer. El ser humano tiene una participación en evitar llegar al sendero, al circuito de la incredulidad. ¿Cuál es? Significa que yo desprecio el Evangelio. Pese a que soy consciente, pese a que lo palpo, pese a que lo observo, el ser humano decide cerrar su corazón, rechazar la verdad del Evangelio. Jesús nos llama la atención a ser cuidadosos en el aspecto humano. Lo que dependa de ti, tienes que ser cuidadoso porque es tu decisión y es tu elección. Y por eso, cuando uno da estudios bíblicos, a mí me ha pasado unos años atrás dando estudios bíblicos, uno trata de prácticamente forzar la decisión de la gente. Sé un instructor bíblico, un evangelista feliz, porque no tienes que hacer eso. Tienes que dejar el espacio de la decisión del corazón humano. Que el ser humano decida por su propia cuenta qué va a hacer al respecto. Ahora, Jesús les va a dar el mandato. Primero se muestra qué es la incredulidad, cómo trabaja en la vida, cómo se puede solucionar. Y ahora que los discípulos han crecido en la fe, lo que va a ocurrir ahora es prepararlos para la misión. Hay una misión, hay una tarea, hay una responsabilidad espiritual que está en los versículos 15 al 18. Esta misión describe cómo se va a expandir el Evangelio, cómo va a avanzar la causa de Dios. El Evangelio se expande a través de las manos de Dios. Las manos de Dios, los pies de Dios, los brazos de Dios, son las personas que forman el cuerpo de Cristo. La iglesia es los llamados, los convocados a vivir de una forma diferente para ser los representantes del cielo aquí en la tierra. El Evangelio se expande a través de los emisarios de Cristo. El texto en los versículos 15 al 18 dice de que Dios anuncia el alcance del Evangelio a toda criatura. Dios dice, yo voy a estar contigo. Este Evangelio no se lo puedes negar a nadie. Es un Evangelio mundial. Es una buena noticia para todas las personas. El sendero del Evangelio que comenzó en Marcos 1:1 sigue ahora y llega al clímax en Marcos 16. El clímax es que el camino en la llegada del Rey invita a la gente a que entre
en su reino. Fíjate que el texto dice, predicad el evangelio a toda criatura. No te niegues a predicar el evangelio, no seamos selectivos. Prediquemos el evangelio de forma inclusiva, alcanzando a todas las personas por doquier. Nadie ha ido tan lejos o ha caído tan bajo para no ser alcanzado y transformado por el evangelio. Es interesante lo que dice en estos versículos. Dice el versículo 16, justamente hablando de la credulidad o la incredulidad. Hay un aspecto interno y un aspecto externo de la vida cristiana. Y esto es algo muy importante y tiene que ver con el tema del bautismo. El bautismo, querido amigo, tiene un aspecto personal, íntimo de la voluntad, de la sumisión de mi voluntad a la de Dios. Y tiene una manifestación externa. Muchas veces corremos el riesgo de pasar por o abrazar simplemente la manifestación externa y salteamos o no dejamos de consultar, de charlar, de acompañar al hermano en la construcción de su fe. Fíjate lo que dice el pasaje 16. El que crea y sea bautizado. Hay dos condiciones para ser salvo. Y si no se aceptan estas dos condiciones, vamos a estar perdidos. Primeramente dice fe en Jesús. Es una operación íntima. Es una cuestión del corazón. Es algo privado entre tú y Dios, en la entrega a Dios. Tienes que resolver tus asuntos personales. Y eso es algo importante porque todos somos llamados a resolver mi situación y a no juzgar al otro. Todos somos convocados por Dios para resolver estas cuestiones personales. No te transformes en juez de tu hermano. Obviamente que nosotros no vamos a negar el bautismo a nadie, pero sí tenemos que decirle a la gente que el ser bautizado, o sea, la ceremonia externa, primero tiene un aspecto interno y es el de creer, el de transformarme en un crédulo, en el de conocer las profecías, conocer a Jesús, tener comunión con Él, aspecto interno primeramente. Y luego el aspecto externo, que es la ceremonia, donde puede haber una pila bautismal o puede haber un río que te bautices en el río donde hay agua, porque así bautizaba Juan y Jesús fue bautizado de esta forma también. Que entramos en la forma de bautismo, pero no es el tema central. Simplemente Jesús los está instruyendo a que los discípulos sean cuidadosos a la hora de entregar la vida de alguien más a Dios. De que los discípulos le digan a la gente, fíjate que hay una cuestión con Dios. Algunos creen que el bautismo es un purificador. Y caen en pecado y se bautizan de nuevo. Y caen en pecado y se rebautizan de nuevo. Y caen en pecado y se rebautizan de nuevo. La Biblia dice que primeramente te fijes si hay un problema en tu corazón. Porque dice la Biblia, el que crea, primeramente hay un asunto del corazón. Hay una cuestión interna. Y fuere bautizado. Cuestión externa, ceremonia. Capaz que el problema está en tu asunto personal de creer en Jesús. Estaría para analizar si es tu caso así y nadie te está juzgando. Pero hay un llamado, hay una instrucción de parte del Salvador a los apóstoles para que nosotros sepamos de que hay una estructura en la construcción de la vida de fe, en el proceso de la credulidad o evitar la incredulidad. Habrá señales, los versículos 17 y 18, señales sobrenaturales, demostraciones sobrenaturales. Nosotros creemos en los milagros. Yo creo en los milagros porque Dios es el Dios de los milagros. Ahora, los milagros no son la base de mi fe, o no debieran serlo, porque justamente la evidencia no debe colocarse o no debe sobreponerse a la fe.
La fe está basada en la Escritura. Por más de que yo no vea evidencia, yo creo porque me mantengo viendo al invisible. Por eso nosotros creemos en los milagros. Es más, Dios hace milagros. Si hablas con hermanos, Dios se está moviendo, Dios sana a las personas, Dios restaura matrimonios, Dios llama nuevamente a personas alejadas, Dios cura a personas de enfermedades, Dios lo hace. Hay milagros que Dios hace de forma muy íntima y estoy seguro que hay hermanos que tienen el don de la sanidad, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, en Romanos 12, el poder impartir sanidad a otros. Pero hay un riesgo. Hay un riesgo que hubo ocasiones que Cristo no hizo milagros. Por ejemplo, ante Herodes. Herodes dijo, haceme un milagrito ahí. Y Jesús dijo, no, porque tu vida de credulidad no está ordenada. Por más de que tengas evidencia, lo externo, lo milagroso, no va a cambiar tu fe. Porque tú no tienes fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado, dice la Biblia. Por eso es importante entender el orden que hay entre la evidencia y la fe. Y además de eso, Satanás también hace milagros. El diablo también tiene intervenciones milagrosas, sobrenaturales, que es muy probable que nosotros también podamos caer en ese engaño. Además de eso, dice la Biblia que los apóstoles tomarían bebidas o venenos y el cuerpo de ellos sería protegido según la voluntad de Dios por Dios. Si Dios así lo quiere. Hubo mártires que entregaron su vida y no fueron resguardados por Dios. Daniel lo fue, José lo fue, pero también Juan Hus fue quemado en la hoguera. O sea, lo que te digo es que a veces Dios en su omnisciencia, Dios dice, esto no va a pasar y esto sí va a pasar. En esta ocasión voy a intervenir de forma milagrosa. En esta ocasión no. Dice el pasaje, aunque beban cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo sí creo en el don de la sanidad. Hay algunos teólogos que hablan acerca de cerrar el ciclo. Luego de que el fundamento del Evangelio estuvo ya cerrado, se completó la obra del Evangelio, ya estos dones cesaron. Yo creo que a nivel espiritual los dones están presentes en la Biblia y en la iglesia. Siguen latentes hoy en día, pero creo que el ser humano, inclusive en el cuerpo de la iglesia, a veces estamos tan lejos de Dios que Dios no puede desarrollar o trabajar con personas mediante sus dones espirituales. Finalmente, llegamos a la ascensión. Finalmente Jesús, en el versículo 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús y el cielo no se fue, no dejaron a los discípulos sin antes hablarles. El cielo nunca deja a sus discípulos abandonados. El cielo estaba interesado. Y nosotros no sabemos cuál fue el lapso, ¿no? Desde que Jesús habló y el lapso desde que el Señor Jesús ascendió. Pero sí sabemos que el cielo estaba interesado en los apóstoles. El Señor no iba a dejar a sus apóstoles sin la información necesaria para expandir y alcanzar a los demás por medio de el Evangelio. Fíjate que luego dice, después de que les habló, fue recibido en el cielo. El cielo recibió de forma definitiva a Cristo y Él ya no descendió más aquí a la tierra de forma física, material, como lo había hecho. No.
Ya el Señor Jesús fue recibido en el cielo, se quedó allí y ahora está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo descendió en Hechos 2, en el Pentecostés, y el Espíritu Santo es el representante, es el vicario de Dios aquí en la tierra. No es un ser humano, no es un líder religioso, y el Espíritu Santo nos acompaña, nos enseña, pero dice la Biblia que en un momento dado se estará retirando de la tierra, pero con los fieles permanecerá hasta el fin. Fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. A Jesús se le garantiza nuevamente el reinado en este mundo, y todos aquellos que quieran formar parte de ese reino, gracias a Jesús, pueden ingresar a la familia de Dios y disfrutar de toda la herencia que el Padre le da al Hijo, y nosotros, como aceptamos al Hijo, en Él somos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6. Y ahora dice el versículo 20, los discípulos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor, confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén. Dios acompañó a sus apóstoles. Dios guió la expansión y la extensión del Evangelio. Él no abandonó a sus apóstoles y ahora nosotros podemos formar parte de ese Evangelio, de ese reino. La invitación sería para nosotros: ¿cómo está tu vida de credulidad ante Dios? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu vida con Cristo? ¿Será que estamos soñando con formar parte de ese reino? ¿Será que estamos atentos a las señales? ¿Será que somos conscientes del llamado que Dios nos está haciendo? Ojalá que podamos pensar, ojalá que podamos reflexionar y que este tema sea de mucha bendición para tu vida personal. Desde nuestro canal te mandamos un gran abrazo. Vamos a empezar a estudiar, si Dios quiere, la semana siguiente el Evangelio de Juan. No te lo pierdas, acompáñanos y que seas bendecido por el Señor. Bendiciones.